vamos a realizar unos ejercicios básicos donde aplicaremos las propiedades de los logaritmos. En este primero nos preguntan en qué base se verifica, que el logaritmo de 343 es igual a 3. Tenemos que calcular un número que elevado a 3 sea igual a 343, porque la definición de logaritmo nos dice que el logaritmo en base a de b es c si b es igual a a elevado a c. Por tanto, 343 tiene que ser igual a un número elevado a 3. Si factorizamos el 343, nos sale 7 al cubo, que tiene que ser igual a nuestro número elevado a 3. Por tanto, el número en el que hay que hallar el logaritmo de 343, esa base que nos preguntan, tiene que ser 7. Porque 7 al cubo es igual a 343. En este segundo ejercicio nos piden calcular la base, igual que antes, calcular una base, de manera que 729 tenga como logaritmo el 6. Si nosotros aplicamos de nuevo la definición, esto quiere decir que 729 es igual a nuestro número elevado a 6. Si nosotros factorizamos el 729, obtenemos que 729 es igual a 3 elevado a 6, que tiene que ser igual a nuestro número elevado a 6. Por tanto, la base en la que tenemos que calcular el logaritmo de 729 para que nos dé 6 tiene que ser 3. Porque 3 elevado a 6 es 729. En este segundo ejercicio nos preguntan cuánto vale el logaritmo. ¿Cuánto vale el logaritmo de 1 partido 64 en base 4? Como tenemos un cociente, lo que vamos a aplicar la propiedad que nos dice que logaritmo de a partido b es igual al logaritmo de a menos logaritmo de b. Por tanto, este logaritmo sería logaritmo en base 4 de 1 menos logaritmo en base 4 de 64. Como se vio en teoría, el logaritmo en base 4 de 1 o en cualquier base es igual a 0. Por tanto, tendríamos 0 menos logaritmo en base 4 de 64. Y el logaritmo en base 4 de 64 tiene que ser un número, de manera que 4 elevado a ese número tiene que ser igual a 64. Si nosotros comprobamos que 4 por 4 por 4, o sea, 16 por 4, 4 al cubo, es igual a 64, esto nos indica, por la definición de logaritmo, que logaritmo en base 4 de 64 es 3. En este segundo ejercicio nos preguntan algo similar, hallar el logaritmo de 1 dividido la raíz cuadrada de 5 en base 125. Esto será igual a logaritmo, como tengo un cociente, de 1 en base 125 menos logaritmo de raíz de 5. Como hemos visto antes, logaritmo de 1 siempre es 0. Por tanto, nos queda por hallar logaritmo en base 125 de raíz de 5. Para ello,
Vamos a borrar primero para tener más espacio. Esto significa que raíz de 5 es igual a 125 elevado al número que sería la solución del logaritmo. Si factorizamos ambos números, por ejemplo, la raíz de 5 lo ponemos como 5 elevado a 1 medio y 125 es 5 al cubo. 5 al cubo elevado a x, por tanto, se multiplican los exponentes. Por tanto, si dos potencias con la misma base son iguales, eso significa que los exponentes son iguales. Al despejar la x, el 3 que está multiplicando pasa dividiendo. Por tanto, el logaritmo en base 125 de raíz de 5 es 1/6. Por tanto, el menos que ya teníamos de antes y 1/6 que sería la solución de resolver el logaritmo en base 125 de raíz de 5. En este tercer ejercicio tenemos que nos preguntan cuánto vale el logaritmo de raíz de 2 en base 8. Podemos hacerlo aplicando la definición, o sea, nos preguntan cuánto vale este logaritmo y por la definición raíz de 2 es igual a 8 elevado a x. Igual que hemos hecho antes, raíz de 2 es 2 elevado a 1 medio. Y 8 es 2 al cubo, elevado todo eso a x. Por tanto, 2 elevado a 1 medio es igual a 2 elevado a 3 por x. Como dos potencias con la misma base son iguales, significa que los exponentes son iguales. Por tanto, 1 medio es igual a 3 por x y solamente nos queda despejar el 3 para hallar la x. Por tanto, x es igual, porque el 3 está multiplicando, pasa dividiendo, a 1/6. En el segundo ejercicio nos preguntan en qué base se verifica que el logaritmo de 6 partido la raíz cúbica de 6 es igual a 2/3. En principio aplicamos la definición, por tanto 6 dividido la raíz cúbica, la voy a poner como 6 elevado a 1/3, es igual a x elevado a 2/3. Esta es la definición del logaritmo. Aquí en el miembro de la izquierda tenemos dos potencias dividiendo con la misma base. Por tanto, resto los exponentes. Eso significa que 1 menos 1/3 es 2/3. Es igual a x elevado a 2/3. Por tanto, como 6 elevado a 2/3 es igual a x elevado a 2/3, significa que x es igual a 6. Por último, nos quedan estos dos ejercicios, que son más algebraicos. En este primero nos piden que reduzcamos a un único logaritmo. Para eso debemos de seguir un orden. Primero, apartado A, primero todos los números que están multiplicando a los logaritmos los metemos en el logaritmo como exponente. Logaritmo de A más logaritmo de B al cubo menos logaritmo de C. Y aplicando las propiedades de los logaritmos, al tener aquí una suma de dos logaritmos, lo podemos poner en un solo logaritmo multiplicando los argumentos. Y como ahora tenemos una recta, sería el logaritmo de el cociente. En el ejercicio B, primero vamos a unir estos dos logaritmos. Tenemos un medio de logaritmo de x, el 3 que está multiplicando
pasa elevando a la i. Mantenemos el 1 medio. Ahora tenemos una recta de logaritmos. Las propiedades nos dicen que logaritmo de x menos logaritmo de y cubo es igual al logaritmo de x entre y cubo. Y por último, volvemos a tener un número multiplicando un logaritmo. Por tanto, pasaría como exponente del argumento. En el ejercicio 13, pues muy similar. El a tendríamos logaritmo en logaritmo de a es igual. Como logaritmo de x y de y están sumando, pasarían multiplicando, y como el de z está restando, pasaría dividiendo. En el b, antes los números que están multiplicando a los logaritmos pasan como exponente de los argumentos. Por tanto, tenía logaritmo de x cuadrado menos logaritmo de y cubo más logaritmo de z a la quinta. Y aplicando el mismo criterio que en el apartado A, como logaritmo de x cuadrado y z a la quinta están sumando, pasaría multiplicando, y como el de y al cubo está restando, pasa dividiendo. Y por último, logaritmo de c es igual, el 2 que está multiplicando pasaría como exponente, el logaritmo de y se queda como está, y ahora aquí tenemos un número. No existe ninguna propiedad que diga que un logaritmo y un número se pueden unir o se pueden simplificar de alguna manera. Ahora bien, sabemos que logaritmo en base 10 de 10 es 1. Evidentemente, logaritmo de 100 es 2, porque sería logaritmo de 10 al cuadrado, pasaría el 2 delante, y como el logaritmo de 10 es 1, el logaritmo de 100 es 2. Y por tanto, del mismo modo, el de 1000 sería 3. Por tanto, podemos sustituir el 3 por logaritmo de 1000. Y aplicando el mismo criterio que en los otros apartados, tendría logaritmo de, está sumando el x cuadrado y el 1000, pasarían multiplicando. Y está restando el logaritmo de y, pasaría dividiendo.